Bienvenidos al octavo espacio abierto para el aprendizaje del módulo 5, la argumentación. Ustedes recordarán que nuestro recorrido de espacios abiertos comenzó con ilustrado por la pintura de José María Velasco, pero también habíamos utilizado como espacio abierto la pintura del danés Carl Friedrich Aagaard, que por alguna razón no se pone a la vista. Ahí está. Y que también nos invitaba a utilizar estos espacios para nuestro esparcimiento, para nuestra eh, mayor libertad. En la tercera semana también teníamos este paisaje de José María Velasco, y en esta cuarta semana ocupábamos la foto de un estupendo alumno de la prepa en línea cuyo nombre aparece allí. Él fue quien compartió esta foto y sirve ahora como motivo para que si alguien de los presentes, sea en este momento o en el momento en que estén revisando la grabación, quiera compartirme alguna foto de un espacio abierto, bonito, o una imagen que le guste de un espacio abierto, pues ilustrará también a los siguientes espacios abiertos que vendrán para las posteriores generaciones. Vamos entonces a dar paso al trabajo, que es el que realizan principalmente ustedes. Y si tienen alguna pregunta o comentario, pues este es el momento de hacerla. Por ejemplo, recuerdo que Amanda en la sesión pasada tenía algunas preguntas en relación con un material compartido en la plataforma. Adelante, quien quiera participar. Amanda, ¿puedes abrir tu micrófono, Amanda, y hacer el comentario que ya empiezas a escribir, por favor? Sí, hola, buenas tardes. Era sobre la petición que me hacía sobre conservar mis actividades. Para mí es un completo honor poder ser, que puedan servir mis actividades para las próximas generaciones, y mi respuesta es, por supuesto que sí. Qué bueno, muchas gracias, Amanda. Fíjate que lo que tú dices como honor, bueno, pues para mí es no solamente honor, sino también algo muy bonito porque esto sirve. Y también lo compartes con Yesenia, ¿correcto, Yesenia? También a ti te pedí algo similar. Sí, de hecho sí fue la actividad integradora 6, me parece. Ujú. A ver si luego entre tú y Amanda pueden compartirse estas actividades, porque tienen detalles de calidad que precisamente son los que me parece que van a aprovechar a sus compañeros eh, de los siguientes módulos, y que también les pueden servir a ustedes como inspiración para aprender una de la otra. Sugiero que se lo compartan, que se compartan sus trabajos a lo largo de la prepa en línea. Muy bien, pues de todas maneras agradezco a las dos su generosidad y su buena disposición para hacer las cosas muy bien. Esto definitivamente sirve a sus compañeros de las siguientes generaciones. Muchas gracias, de verdad. Oigan, ¿y tienen algún comentario o pregunta en relación con la sesión de la asesora en didáctica disciplinar? Yo no tuve la oportunidad de ver la sesión. Muy bien, no te preocupes, Yesenia. Estas sesiones que nuestra asesora hace se quedan grabadas, ¿no? Creo que sí, de hecho apenas lo andaba checando. Y luego les manda el enlace porque
En el foro de novedades no veo como que ella comparta allí los enlaces, pero supongo que lo hace de algún otro modo, ¿no? De hecho, bueno, lo que había visto es que sí compartió los enlaces desde la primera sesión hasta la última que hubo en el foro de novedades. Ah, muy bien. Entonces estuvo al principio. Ajá, estuvo desde el principio y hasta el final. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Bueno, pues está interesante ver. Ojalá y puedan verlos, pues también para que sirva de apoyo. Y bueno, me atrevo a preguntar, Amanda, di si tú pudiste ver la sesión de la asesora. Sí, de la asesora en didáctica disciplinar. Muy bien, tú nos respondes por escrito que sí. ¿Y tienes alguna pregunta o comentario sobre ellos? Muy bien, nos respondes que no. Muy bien. Y bueno, déjenme ver. Oigan, ¿qué comentario podrían expresar así con toda libertad de las sesiones guías de la semana? Mm. Amanda, adelante, por favor. Las que usted proporciona los lunes, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, muy bien. Solo que me sirven mucho. De hecho, me sirve mucho más que la de las ADDs porque no es que no me gusten, pero siento que a veces pierdo mucho el tiempo. No lo quiero decir mal, pero como hay detalles que en los últimos 3 módulos me ha pasado que veo mucho de las sesiones. Y es que detalles como que algunas asesoras han pedido, por ejemplo, la asesora del módulo que me tocó 3, me parece, me pedía muchos detalles acerca de las citas y referencias y las ADDs no, así que comentarios que son para todos los grupos a comparación de la asesora que te toca o asesor directamente con tu grupo son mucho mejores porque no lo quiero decir mal, pero a final de cuentas es quien te proporciona la asesoría y la calificación, ¿no? La retroalimentación. Así que son los que realmente me ayudan mucho. Por eso las de usted me han servido mucho porque explica todo lo que vamos a ver en la semana y aparte de estas 2 sesiones que pide aparte de la prepa, am, la de lunes es como todo lo concentrado, los detalles y todo lo demás. Las otras 2 las veo como ejercicios y para poder aprender un poquito más acerca de las dudas que tengamos y crecer un poco esa parte, ¿no? Así que es todo. Bien, bien. Me parece muy clara tu idea y creo que la expresaste con mucha delicadeza. Para nada me parece que hayas expresado mal las cosas, así que te agradezco y te felicito. Y Yesenia, Lisbeth, ¿tú qué dirías al respecto? Sobre todo también como evaluando estas sesiones que yo les he propuesto como guías de la semana. Pues la verdad sí son muy útiles porque pues estás iniciando la semana y empiezas a checar las actividades y pues sí surgen dudas y pues yo creo que sí nos fueron de gran ayuda, más que nada porque sí atiende nuestras dudas y pues nos explica bien. Gracias. Gracias, Yesenia, Lisbeth. Pues entonces quiere decir que lograron esas sesiones la finalidad que tenían, que era pues, precisamente ayudarles a que luego hicieran sus actividades y que aprendieran mucho. Muy bien. Entonces, bueno, Amanda, tú tenías una pregunta en relación con uno de los materiales, ¿no? De la semana. Sí, adelante.
Sí, es sobre el PDF, recurso, hipótesis y no lo sé, ¿lo puedo abrir en lo que lo abro para plantear mi pregunta? Sí, O sí, no por sé favor. si- Sí, oh, sí. ok. Y tú tranquila, para que vayamos con calma todo su tiempo. Tú muéstranos la diapositiva y plantea la pregunta. Mientras eso sucede, les comento que la participación activa en estos espacios abiertos últimamente también genera calificación para ustedes, calificación extra. Y esto, pues nosotros podíamos evaluarlo ya por completo hasta después de esta octava sesión de espacio abierto. Así que seguramente verán alguna, pues no sé cómo les llegue, alguna notificación, algún mensaje de un puntaje extra obtenido por su estupenda participación durante estas sesiones de espacios abiertos. ¿Sale? Muy bien. Y leo lo que Amanda nos dice por escrito, que no quiere quedarse con dudas, ya que es el término de este módulo y quiere finalizar con todo. Me parece que eso es muy adecuado. Y aunque no fuera el final del módulo, es siempre mejor no quedarse con dudas, preguntar todo, aunque parezca muy obvio. Así que, pues adelante, si Amanda quieres y puedes ya presentarnos la diapositiva, adelante. Sí, asesor, solo quiero aclarar un punto. La verdad es que Ujú. cuando inicié la prepa y me enteré de que iba a haber sesiones, es un sentimiento culposo porque yo no quería participar. Yo me quedo como, no, es prepa en línea, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer sesiones, no? Ujú. Pero después, la verdad, no me di cuenta de que me sirvieran tanto. Y al principio no participaba, pero sí las veía. Y luego me di cuenta de que casi no había alumnos y me sentí súper mal porque el tiempo que dedican las asesoras, me han tocado puras asesoras, por esto digo asesoras, Ah, pero mira. usted, Ujú. y todas las asesoras, se me hace tan valioso, siento que es algo que debe de ser escuchado, así que a este punto me gustan mucho. Y yo no las veo por los puntos extra, yo las veo porque de verdad es muy valioso lo que están haciendo y todo el tiempo que le dedican a sus diapositivas y la presentación es muy hermoso. Así que muchas gracias. Y sí, sí puedo compartir mi pantalla ya y tengo muchas cosas abiertas porque estoy haciendo mis fuentes de consulta de mi proyecto. Ujú. Así que estoy tomando información de todos lados, pero si gustan puedo compartirlo ya. Sí, por favor. Muy bien. A ver. ¿Ya la pueden ver? Pues mi compu apenas está procesando la información y ya como que recibió la indicación de que algo va a cambiar. Eh, Ahora ya. Ahí está. Se alcanza a ver el recurso, argumentación, tema, problema e hipótesis. Muy bien. Y esto pues nos da algunas nociones. ¿Cuál es la que querrías que comentáramos? Es esta, a ver. Ay, ay. Voy a checar esto para... Desde lo que es la hipótesis de investigación a la última página es lo que me quedo con dudas. Ujú. A ver, la leo. Hipótesis de investigación, también conocida como hipótesis de trabajo, se redacta mediante proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Ujú. Este asunto de las variables lo leo aquí en la columna que está a la izquierda. Variable es una propiedad que puede fluctuar. Tal variación es susceptible de medirse, observarse o inferirse. Varía según sus características o atributos, los cuales pueden asumir valores entre los diferentes sujetos u objetos de estudio. Se expresa en categorías o indicadores, como sexo, edad, religión, estado civil, motivación, uso de nuevas tecnologías, etc. Es generadora de constructos hipotéticos.
hasta aquí. Esto que es una descripción de algunas características de las variables, y las variables sabiendo que son elementos que están presentes en las hipótesis. Esto que está aquí en relación con las variables, ¿te genera alguna pregunta? ¿Alguna palabra rara? Sí. ¿Qué Muy tienen bien. que ver las variables con la hipótesis? Ah, muy bien. Sí, sé Muy que bien. suena muy, a lo mejor y me vi muy, muy ignorante, pero es que, no sé, siento que como que variables es algo muy matemático, así que Exacto. sí. Sí, sí, sí. Y déjame primero tomar algo. O sea, el que se ve ignorante se está mostrando como es. El que se ve ignorante, honestamente, por andar preguntando, se está mostrando profundamente humano. No hay sinceridad más grande, de verdad. Y esto pueden verificarlo a lo largo de su vida en en todo lo que escuchan. De verdad, lo voy a volver a decir para que vean si es verdad o no. La sencillez y la humildad con la que uno declara su propia ignorancia es el punto más alto de cómo uno puede mostrarse. Hay otros puntos muy altos que el hombre puede alcanzar, por ejemplo, el punto de generosidad. El punto más alto de generosidad, pues, es la caridad, que no es dar limosna, sino darse. Bueno, pero son como varias cimas que el hombre puede alcanzar. Bueno, la cima más alta en la que el hombre puede manifestarse a sí mismo es el de la ignorancia y el de la sencillez. De manera que quien se muestra ignorante porque reconoce que así lo es, tiene mucha ventaja de madurez. Y ventaja no quieren decir así como si estuviéramos comparándonos con otros, como diciendo, pobres de aquellos soberbios que no reconocen que son ignorantes. Mal por ellos, muy bien por mí, que yo sí reconozco que soy muy ignorante. El profesor Pedro es bien ignorante y así se reconoce. No, no es que nos estemos comparando ni echando competencias a ver quién es más maduro o menos maduro, pero sí se vale decir que hay unas personas, todos nosotros, que estamos en camino de lograr una completa madurez. Y entonces muestra mayor madurez quien se reconoce humildemente en su ignorancia. De hecho, les voy a dar una etimología que nos viene precisamente como herencia cultural del latín. Ustedes recuerdan que existe en español la palabra adulto. Adulto tiene su propia raíz etimológica, ya ustedes la podrán encontrar, pero significa, digamos, como plenitud de humanidad, el adulto. Bueno, el que está en vías de ser adulto es el adolescente. Adolescente, literalmente, en su sentido más genuino, significa el que está siendo adulto, el que está en camino a la madurez y a la plenitud. Como está en camino a la madurez y a la plenitud, le faltan muchas cosas. Y entonces algunos autores han enfatizado la perspectiva de notar lo que falta. Y entonces por eso la adolescencia parece que es la palabra que se refiere a lo que falta. Y hay hasta quienes dicen, es que a nuestro país adolece de un buen gobierno, como si dijeran, al país le hace falta un buen gobierno. Bueno, pero adolescente no es sinónimo de lo que hace falta, sino es sinónimo del que está en camino de madurez plena. Bueno, esto que acabo de decir lo he mencionado y he dedicado tiempo porque también nos sirve para explicar esto de las variables. Las variables son elementos que están en un hecho que se va a investigar. Son elementos cambiantes o, como dice por acá, bueno, esta noción de proposición tentativa
implica esto como de variabilidad, de no inestabilidad, sino de cambio. Y entonces, una variable en el ser humano es la edad. Y si una persona quiere investigar un hecho que sucede a los seres humanos, puede tomar en cuenta la edad. Por ejemplo, si quiere investigar cuánto tiempo dedican las personas que viven en el Estado de México a ver el Netflix, podrá hacer una investigación consultando, viendo fuentes, entrevistando, pero deberá tomar en cuenta la edad de las personas a quienes está entrevistando. Y esa edad es muy variable. Y entonces tendrá que sectorizar y decir, de tal a tal edad, tanta cantidad de personas tienen Netflix y lo ven. De tal a tal edad, tal cantidad de personas tienen Netflix y lo ven. Y así entonces podrá ir haciendo una observación más precisa si toma en cuenta la variable de la edad. Y así como está la variable de la edad, hay otras variables. Por ejemplo, si vive en una zona urbana o en una zona rural. Eso es algo que varía. O si tiene un servicio de electricidad que nunca falla, promovido por la empresa no sé qué, porque aquí no existe. O si tiene un servicio de electricidad que falla con frecuencia, promovido por pues, la empresa, la única que hay. Bueno, entonces esa es otra variable. Y entonces, las hipótesis que ustedes recordarán son son posibles respuestas a las preguntas de investigación. Las hipótesis deben tener en cuenta las variables. De hecho, ustedes las tomaron en cuenta. ¿Se acuerdan cuando hicimos las hipótesis en relación con las papas que pican más y que son sabrosas? Perfecto. ¿Tú te acuerdas, Yesenia? Sí, maestro. Muy bien. Bueno, pues en la descripción del hecho a investigar que ustedes dieron en ese momento, la comparación fue posible porque pusieron ustedes variables. Primera variable, que fueran papas. Y descartaron todas las demás frituras. Segunda variable, que estuvieran ricas. Y así ya compararon con otras que no están tan sabrosas y descartaron todas las que no son sabrosas. Y luego, otra variable era que picaran. Y entonces esa variable de que picaran ya nos permitió decir, bueno, es que las más sabrosas y las que pican son fulanitas. Solo tomando en cuenta esas variables, pudieron ustedes hacer una hipótesis precisa. Las hipótesis son más precisas cuanta mayor sea la cantidad de variables que consideren. Esto lo voy a decir así porque acuérdense que una hipótesis es una posible respuesta y se da de una manera breve. Y entonces en esa manera breve, así como lo que ustedes lograron en la sesión pasada sobre el medio ambiente, en esa propuesta breve, en esa frase breve, ya se indicaban las variables esenciales, las más importantes y todas ellas. Si nosotros hubiéramos añadido el color de los automóviles o el color de las fábricas o el tamaño de las fábricas, no, el color, habría sido una variable innecesaria, no esencial. Y además nos habría ocupado más espacio en la hipótesis. Por eso no la pusimos, ni la consideramos, ni la tomamos en cuenta. Y una investigación que tome en cuenta el color de los coches para ver cuánto contaminan, pues estaremos viendo que no funciona. No está haciendo una verdadera investigación.
Hay variables que son esenciales al hecho que se está investigando y hay otras variables que no son esenciales. Y aquí, en las características que leí y que están en la columna izquierda, se indican algunas características de las variables. Hasta aquí, esto de variables, estas características, ¿queda más o menos claro como a qué se refiere? Podríamos hacer un ejercicio, Amanda nos dice por escrito, ¿podríamos hacer un ejercicio de hipótesis de investigación con sus variables? Sí, y enseguida podríamos, además, ¿sabes qué? Hasta podríamos verificar si las hipótesis que ustedes hicieron la vez pasada tienen variables. Sí, 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 ahorita vamos a ver eso, pero entonces no me dejen continuar, no me dejen terminar sin haberles respondido esto. Nada más termino entonces de leer esto que dice aquí sobre los tipos de variables. Hay variables que son independientes. Es el elemento que explica, condiciona o determina la presencia de otro dependiente. O también hay el tipo de variable dependiente. Es el elemento explicado que está en función de la variable independiente. A ver, ambas variables se encuentran vinculadas entre sí y repercuten en las causas cuando se dan ciertas circunstancias. Pregunto, sobre esta información de la columna derecha, bueno, estas dos columnas derechas, ¿hay alguna pregunta? ¿O todo quedó clarísimo? Queda claro, César, pero sí estaría bien practicarlo para poder sentirlo, ¿no? Sí. Antes de poder continuar al ejercicio, ¿podríamos ver también la página de abajo para ver si tiene algo que ver? Sí, sí, sí. Ok. A ver, ¿puedes leer tú, Amanda, por favor? Sí. Usted me detiene cuando sea necesario que me detenga. O más bien, te voy a pedir esto. Tú lee toda la información y te detienes cuando no hayas entendido algo. Hipótesis descriptiva. Ya entendí. No es cierto. Ok, aquí voy. Sí, sí, sí. Se encarga de relacionar dos o más variables. Un cambio o alteración en una o más variables independientes. Sí. Va acompañado de un cambio proporcional en sentido directo o inverso en la variable dependiente. La manera de plantear este tipo de hipótesis es la siguiente. A mayor o menor X, mayor o menor Y. Variable independiente, a mayores programas de educación a distancia es la variable independiente. Mayor matrícula de adultos estudiando, variable dependiente. Un programa educativo. Esa parte de a mayor o menor y mayor o menor Y, sí la comprendo, pero entiendo que es una hipótesis que depende una cosa de otra, ¿no? O algo por el estilo. Sí, así es, algo por el estilo. Imagínate, bueno, afortunadamente nos ponen acá este ejemplo que dice a mayor o menor X, mayor o menor Y. Para evitar confundir, utilicen la imagen de una balanza, pero de una balanza de estas que tienen dos platos, ¿no? Entonces imagínense que mis manos ahorita son la balanza que tiene dos platos. Y entonces, imagínense que estoy pesando, pues, que será, ya sé, las zanahorias. Y de este lado voy a poner zanahorias y de este otro voy a poner jitomates. Y resulta que por cada dos zanahorias, se queda en equilibrio si le pongo un jitomate. Y entonces ya ustedes pueden empezar a lanzar posibles respuestas a preguntas. Preguntas del tipo, ¿qué pasará si en vez de 2 zanahorias
le pongo 4, ¿cuántos jitomates requeriré? Y la respuesta es... 1. Un jitomate para 2 zanahorias. Si ahora le pongo otras 2 zanahorias, ¿cuántos jitomates requeriré? 2. Perfecto, muy bien. Oye, ¿y si ahora ya no son 4 zanahorias, sino 6 zanahorias? Perdón que no tenga 6 dedos, pero pues así más o menos, ¿no? ¿Cuántos jitomates requeriré? 3. Perfecto, muy bien. Y entonces, ustedes ya están lanzando posibles respuestas a la pregunta de investigación, que ahorita pues es muy simple y elemental, ¿no? Pero esa respuesta que ustedes están aventurando está, a ver, lo voy a decir así, la están haciendo por ser descriptiva. La están pudiendo hacer porque describen con mucha precisión cuál es la relación proporcional entre las zanahorias y los jitomates. La descripción precisa de la proporción, de la relación que hay, esa descripción precisa es la que permite hacer hipótesis que en este caso pues se llaman hipótesis descriptivas, que en síntesis es nada más como suponer qué es lo que va a pasar manteniendo la misma relación de los elementos. Esto me parece que fue todavía más revuelto que lo que está en la diapositiva, pero no sé si quedó claro. Más o menos. Bueno, o sea, sí, pero me pasó lo mismo que con el anterior, ¿no? Como que necesito practicarlo para poder sentirlo. Entonces, ¿es una suposición que depende una de la otra? Bueno, de 2 frases que se componen una de la otra. Correcto, porque cada frase tiene Un valor. sí, o la descripción de una variable. Es lo mismo que valor, sí, sí, sí. Y entonces ahorita Okay. en la revisión que hagamos vamos a ver cómo se aplica esto de una hipótesis descriptiva. ¿Gusta que deje de compartir para que usted pueda compartir? Pues no, más bien, ¿hasta dónde está tu pregunta? Y, ajá, Es solo esto, sí, a ver más abajo. Y la contrastación de la hipótesis también. ajá. Tengo una duda en este párrafo de por aquí. A ver, pues, adelante. Am, Nada más, espérame tantito. Yesenia, ¿todo bien? Hasta ahorita sí ha resultado clarificadora la explicación de lo que estoy intentando aclarar. Sí, maestro, pero igual como dice Amanda, estaría mejor practicarlo. Ok, muy bien. Es un desafío grande el que ponen, pero está bien. Entonces, pues adelante, a ver, con esto de la contrastación de la hipótesis. Muy bien. ¿Leo? Sí, por favor. Bien. También conocida como prueba de significación, compara un evento desde 2 perspectivas diferentes, tomando regularmente fuentes de información empíricas o muestras estadísticas distintas. Su objetivo es validar la hipótesis que rige el trabajo de investigación. Es un método que sirve para establecer si lo estudiado estadísticamente contiene la propiedad asignada en la hipótesis. Veamos un ejemplo. Los adultos que estudian bajo la modalidad de educación a distancia obtienen mejores calificaciones que los adultos que estudian bajo la modalidad presencial. A este tipo de hipótesis se le denomina hipótesis nula o de contraste, ya que no tiene valor hasta ser comprobada. Para contrastarla se tiene que redactar otra, para ver si sucede lo que se está estableciendo en la hipótesis inicial. Los adultos que estudian bajo la modalidad de educación a distancia obtienen las mismas calificaciones que los adultos que estudian bajo la modalidad presencial. La hipótesis nula se representa como H0 y la hipótesis alterna como H1. El resultado que se espera es que a partir de la aplicación del mismo cuestionario en las 2 muestras seleccionadas, modalidad a distancia y modalidad presencial, se determine si la
H0 es válida o se tome como hipótesis de trabajo la H1. Por tanto, la hipótesis con la que se empezó a trabajar la investigación, los adultos que estudian bajo la modalidad de educación a distancia obtienen mejores calificaciones que los estudiantes que estudian bajo la modalidad presencial. Es aceptada porque tiene la validez estadística y es la que va a regir el proceso de investigación. ¿Qué más hay abajo? Es todo el PDF. Ah, ok. Esto, ¿cuál es la pregunta? ¿Todo o algo en particular? Supongo que la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Los dos ejemplos supongo que es el de los adultos que estudian bajo la modalidad y el de abajo, ¿no? También. Igual, que creo que la diferencia es obtienen mejores y obtienen las mismas calificaciones. Yo entiendo que son suposiciones del mismo tema, iguales, pero aún así sí tienen un significado diferente al decir mejores o mismas. Así que no entiendo cómo puede haber dos hipótesis y no entendí. Sí. Fíjate que, a ver, vamos a ver. Vamos otra vez a lo de las papitas, que pican más y ustedes lanzaron varias hipótesis, ¿no? Resulta que cuando ustedes hicieron las preguntas, había unas preguntas que eran como más generales, más, como que abarcaban más, y otras que eran más particulares. Si nosotros las ordenáramos, como para entender esto de las papas y que pican más y que a ver cuál está más sabrosa, tendríamos que jerarquizar, que ordenar las preguntas. Y entonces tendríamos que poner, por ejemplo, la pregunta, ¿qué es una papa? Es más general que la pregunta, ¿cuál de las papas fritas pica más? La pregunta, ¿qué es una papa? Es más general. Y por lo mismo requiere de una respuesta más general. ¿Qué es una papa? Ah, bueno, pues la papa es el producto que todos los niños compran y un montón de descripciones, ¿no? O de definiciones. Bueno, la primera pregunta, que es muy general, se responde con una hipótesis muy general. La segunda pregunta, que es muy particular, se responde con una respuesta, con una hipótesis muy particular. Cuando decimos particular, quiere decir así muy concreto, muy preciso, que es una parte de la realidad muy definida. A la pregunta, ¿cuál es la papa más sabrosa? Pues recuerdo que tu papá habría dicho las Pringles de hace 20 años. Y eso es muy preciso, más preciso que la definición de papa en general, ¿no? Bueno, y entonces, dependiendo de dónde quisiéramos hacer la investigación, dependiendo de dónde quisiéramos, veamos, me parece que la idea que estaba tratando de comunicar era que ya tenemos entonces una hipótesis muy general y una hipótesis muy particular. Y dependiendo de dónde querramos iniciar nuestra investigación, tendremos que ver si es necesario responder antes a la hipótesis más general. Pongamos el caso de que efectivamente para poder hablar de las papas más ricas, es decir, de la hipótesis más particular, tengamos antes que aclarar la hipótesis general. Y entonces, esto hace que antes de resolver completamente las dos preguntas, tengamos que
Por favor, díganme si ya se escucha. Listo, ya. Perfecto. Qué, qué pena que sea tan atropellada esta sesión. Y por lo mismo entonces dejo de grabar. Vamos ahora. Y entonces, Yesenia, tú me dices que la intervención que hiciste en el foro, sí te la respondí diciendo que sí era correcto lo que tú habías puesto, ¿verdad? Ajá, y me puso que si hubiera sido de avance técnico, hubiera sido la fabricación de vacunas. Exacto, sí, pero como nos piden avance científico, entonces estuvo muy bien que tú mencionaras la generación de vacunas, ¿no? Con esto, digo, con ese verbo generar, ¿correcto? Sí, gracias. No, pues de nada, gracias a ti. Qué bueno que tú pusiste ese verbo generar, que sí tiene que ver con el avance en el conocimiento. Muy bien. Ahora, Amanda, por favor, tienes la mano levantada. Sí, es que la verdad sí fue algo, no decepcionante, pero triste porque el hecho de que publicaran lo mismo, yo hubiese esperado algo más, ¿no? Hasta me esforcé, yo dije, ¿qué avance pongo que no se vaya a repetir? Y me costó mucho trabajo porque estaba como, ¿qué pondré? ¿Qué voy a poner? Que aparte no sea bueno, sino que considere mejor. Así que hay muchos, ¿no? Que dependen mucho, lo aclaré en mi primera participación. Y pues para generar sobre todo más ah, contras, ¿no? Y comentarios acerca de todas las participaciones, sobre todo en la instrucción número 3 y 4, yo hubiese esperado que hubiesen puesto otras, pero como todos pusieron penicilina, ¿cómo puedes decir que la penicilina o las vacunas no son buenos avances? Así que Sí, esto me generan dos asuntos. Primero, el esmero que tú y Yesenia tuvieron por buscar el avance que sí fuera científico y que fuera considerado el mejor dentro de ciertas categorías, ese esmero, ¿a quiénes benefició? ¿Quiénes aprendieron por andar comparando avances científicos, técnicos y tecnológicos? ¿Quiénes lograron diferenciar para poder elegir solo un avance científico? Yesenia lo dice por escrito, muy bien. A todas estas preguntas queda claro que a ustedes. Tú también por escrito lo estás diciendo, Amanda. Ustedes fueron quienes aprendieron, quienes mejoraron, quienes elevaron eh, la calidad de su aprendizaje. Quienes tengan un esmero similar, bienaventurados ellos. Quienes consideren que para salir del paso hay que consultar Brainly, pues bueno, su aprendizaje no será el más elevado que pudieran haber logrado, pero pues sería muy interesante que se animaran, si no en este foro, en otros posteriores, y sobre todo con la réplica que tienen que hacer ustedes. Sería muy interesante que así con toda la sencillez y cortesía que ustedes han mostrado, pudieran preguntarles a 2 o 3 que han puesto la misma información, si no habrían podido encontrar alguna otra. Ustedes pueden replicar con mucha libertad. Y pues sí, efectivamente, hay muchos que dicen lo mismo, con los mismos datos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso se puede
ver, en algunos casos, Brainly es la fuente de ese tipo de negligencia. Pero pues bueno, a mí me toca evaluar y cuando encuentro plagios de Brainly, pues ni modo, se van con 0. Es un poco doloroso, tienes razón, pero pues no puedo hacer más. Y eso era un asunto, y ya no me acuerdo si tomé también los 2 asuntos. Creo que sí, porque era preguntarles a quién había beneficiado. Ustedes sigan optando siempre por lo que las haga mejores. Mujeres grandes, sigan haciéndolo así. Yesenia me pregunta que cómo es que me doy cuenta. Pues igual que ustedes, cuando alguien ya está poniendo palabras rimbombantes y resulta que son las mismas del anterior y anterior, bueno, pues yo busco en Google y allí aparecen, un montón de fuentes de plagio. Bueno, ahora, hasta esto que estoy diciendo podría ser un ejemplo para poder aplicar la hipótesis descriptiva o de proporción y la hipótesis y la contrastación de hipótesis. Para no embrollar más, vamos a utilizar esto que ya hicieron ustedes y que me parece que está siendo proyectado. ¿Sí ven la diapositiva con las 3 hipótesis que ustedes generaron, correcto? Muy bien. Entonces vamos a ver. La primera hipótesis dice, las industrias del Estado de México contaminan mucho el aire debido a que emiten gases tóxicos. Voy a proponer acá, abajito de esta, no, primero voy a terminar de leer. Las industrias del Estado de México emiten gases tóxicos que producen contaminación en el aire. Y la tercera hipótesis, las industrias generan gases tóxicos y producen mucha contaminación. Muy bien. Decíamos ya desde la vez pasada, la idea es la misma, la expresión varía un poco y entonces, teniendo en cuenta que tiene la misma idea, voy a proponer aquí alguna cosa. Ahí. Este ejemplo que acabo de escribir, que dice a mayor cantidad de industrias será mayor la intensidad de la contaminación, ahora si se escucha, voy a volver a repetir, si la hipótesis que está la hipótesis que está señalada les recuerda algo a esto que había mostrado Amanda sobre la hipótesis descriptiva. Y bueno, aquí Amanda responde, bueno, todas son hipótesis, pero esa es la de mayor a menor. Muy bien. Bueno, ¿qué otro elemento ven en común entre esta hipótesis señalada y la que está en el ejemplo del PDF titulado Argumentación? ¿Qué otros elementos comunes ven?
Sería mayor. Perfecto. Esa frase, ¿no? Y entonces, cuando dice a mayor, nos está poniendo la balanza. Y como si nos dijera, mira, si en la balanza tú pones más industrias, entonces va a ser mayor la contaminación. Está indicándonos una relación de proporción y está describiendo cuál es la relación directa que hay entre las dos variables, entre la variable industrias y la variable contaminación. Efectivamente, Amanda vio que hay dos variables. Muy bien, bueno, en este ejemplito ya ven más o menos cómo se aplica esto de la hipótesis descriptiva. Bueno, voy a hacer otro, pero acá, ay, déjenme ver dónde estaba. Aquí está. ¿Qué daños provoca al medio ambiente el exceso de automóviles particulares? A ver, elijan por favor ustedes una de estas hipótesis. Perdón, una de estas preguntas para hacer una hipótesis. A ver, Yesenia, ¿cuál de estas preguntas eliges? La primera, maestro. ¿Cuál es la primera? Muy bien, la primera, que dice ¿qué daños provoca al medio ambiente el exceso de automóviles particulares? Muy bien. ¿Qué posible respuesta podríamos dar? ¿Qué daños? Podría ser a mayor exceso de automóviles, mayor daños al medio ambiente. Ay, qué bárbara. Voy a poner así, a mayor cantidad de... Por pura redacción le estoy poniendo así, ¿eh? Ay. Válgame con esto, automóviles. A mayor cantidad de automóviles será mayor la cantidad de contaminantes en el aire. Esta es una hipótesis, efectivamente, y está planteada como proporción. Y nos está describiendo cuál es la relación que hay entre automóviles y contaminantes en el aire. La descripción nos indica que según sea la cantidad de automóviles, será la cantidad de contaminantes en el aire. Ahora, oye Yesenia, hiciste muy bien esa hipótesis. Y yo quiero poner estas letras como itálicas. Aquí está, ya, apareció. Muy bien. Y vamos a darle un colorcito. Por favor, Amanda, puedes elegir alguna otra de las preguntas y proponer una hipótesis. Sí. Ok. Bueno, que ya quedó claro ese tipo de hipótesis. Muy bien. Entiendo entonces que ya mejor no elegimos otra hipótesis.
Sí, si gusta podemos hacer la de... Ay, otra vez con que no lo puedo pronunciar. Contrastación. Muy bien, vamos a hacer la de contrastación. Sí, ok. Y entonces, déjame ver. Asesor, Sí, la hipótesis de investigación y descriptiva son muy parecidas, ¿verdad? la hipótesis de investigación y descriptiva hay. No sé si tengan alguna diferencia, porque más bien yo diría que todas las hipótesis son de investigación. Bueno, sí, tiene sentido. Y la manera de hacerlas realmente cambia en algo o solo son estilos. Es un estilo de redacción que depende de la perspectiva y del énfasis que tú o que el investigador quiera dar. Ujú. Muy bien. Sí, Gracias. sí. Oigan, pero ustedes se están poniendo muy de nivel licenciatura y yo no quisiera abrumarles ni quitarles más su tiempo, pero estoy dispuesto a que cuando ustedes estén haciendo su tesis de licenciatura o de maestría o de doctorado, me contacten y podamos trabajar sus hipótesis y hacerlas súper bien. Em, pero no sé si hasta ahorita ha quedado claro lo que tu inquietud, Amanda. A ver. Eh, bueno, ya vi lo que escriben, que les parece buena idea esto de la asesoría cuando estén en su licenciatura. Sí, por supuesto, por supuesto. Muy bien. Entonces, quiero terminar, pero con el mensaje que estaba en la conversación de la sección anterior, en el cual sus papás comentaban un cierto agrado por el trabajo, este, por por el servicio que han recibido. Miren, me parece que ese comentario que ustedes expresaron y que entiendo que sus papás también así se los comunicaron a ustedes, ese comentario es un trofeo enorme, es una gracia, un regalo enorme y ahorita no encuentro cómo podría agradecerlo, pero sí quiero decir que el sentido de mi esfuerzo ha sido colaborar con sus papás para que ustedes sean mujeres grandes, que les hagan felices a ellos y a todo aquel que se ponga en el ámbito de su acción. De manera que si mi esfuerzo colaboró con el esfuerzo educativo de sus papás, pues qué satisfacción. Yo les agradezco mucho a sus papás que les sigan acompañando. Y esto del acompañamiento de sus papás a ustedes, de ustedes a sus papás, y el acompañamiento que puedan darse entre ustedes es como la esencia de lo mejor que uno puede obtener de la educación, ¿eh? Todo el esfuerzo educativo tiene sentido para el encuentro, para acompañarnos a ser mejores, a descubrir la verdad, a actuar bien, a producir belleza. Yo les agradezco su tiempo, su esfuerzo, toda su paciencia en esta accidentada sesión. Y voy a quedar atento a sus comunicaciones en la mensajería de la plataforma. Y pues bueno, les
sugiero que... Ah, sí, claro. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, 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 por favor, Yesenia, adelante con tu pregunta. Yesenia. Nos preguntas por escrito si puedes utilizar tu investigación anterior para el proyecto. Sí, sí puedes utilizarla. Muy bien. Pues eso de utilizar la investigación anterior te facilita mucho, ¿no? Y está perfecto, está muy bien. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? Sí, 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 adelante, Amanda. Asesor, yo le mandé un correo preguntándole si en las conclusiones podemos, perdón, si en los argumentos podemos concluir con una pregunta. Y le respondía que si podía plantear aquí, porque me mencionó que qué tipo de pregunta sería, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad no me acuerdo porque borré ese argumento porque no sabía si iba a estar correcto, pero lo tomé de mi proyecto y la frase que tenía como conclusión sí la guardé. ¿Puedo leérsela? Sí, por favor. Era, si los precios siguen subiendo, ¿cómo nos vamos a abastecer adecuadamente? Que yo lo tomé como una frase interrogativa. Sí, porque efectivamente es una frase interrogativa. Esa, mira, todo lo que acabas de leer va muy bien en un uso retórico. Es decir, cuando tú estás dando un argumento, pero con la intención de que el otro te responda o de entablar un diálogo con aquel, y ya estás suponiendo que eso es una pregunta dirigida a alguien. Como si dijeras, a ver, si los precios siguen subiendo, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, eso, dado que está hecho para un diálogo, es una pregunta retórica y no hay posibilidad de que eso conduzca a una conclusión de una investigación. La conclusión de una investigación tiene que ser asertiva, positiva, afirmativa, muy clara, como si dijeras, si los precios siguen subiendo, no vamos a poder comprar lo indispensable para alimentarnos. Esa es una afirmación. Y esa afirmación ya sirve para una hipótesis. Ahora ya no sé si estabas preguntando por hipótesis o qué, porque estoy leyendo en lo que tú escribes en la conversación. Dices, claro, cuando la redacté pensé, es más como una pregunta de investigación que una conclusión de un argumento. Y esa sería una buena hipótesis. Quisiera entender bien lo que escribiste, Amanda. Yo pensaba que la pregunta, o bueno, sí, la pregunta que le acabo de mencionar, que yo pensé que era más como una pregunta de investigación que como una conclusión, por eso no la quise poner. Y ahorita que usted mencionó la afirmación, le comento que sería muy buena hipótesis. Ya. Esta afirmación que hice sería una buena hipótesis. Sí, sí, sí. Sobre todo, cualquier hipótesis sería buena si tiene los elementos que tú ya has aprendido. Y este que estamos enfatizando, el último, es que no sea una pregunta, ¿no? Sino que sea una afirmación. Ahora, si estamos hablando de conclusión, la conclusión también tendría que ser afirmativa, contundente, asertiva.
la conclusión de un argumento difícilmente podría ser interrogativa. Yo, hasta donde he visto, las conclusiones interrogativas son retóricas. No sirven mucho para los razonamientos. Se parecen a lo que Cantinflas o a lo que hacen cualquiera que cantinflea, que dice, a ver tú qué opinas, o a poco no. Esto es retórico. Gracias, Yesenia, por recordarnos que queda menos de un minuto. Y entonces tu respuesta, la pregunta era, ¿puedes utilizar los mismos argumentos de tu investigación? Sí, puedes utilizar los mismos argumentos de tu investigación. Si quieres generar otros, está muy bien, pero puedes utilizarlos.